Imaginemos por un momento una realidad cotidiana bastante desconcertante. Un escenario donde los grandes hospitales de una capital realizan simulacros antidisturbios en sus propios pasillos, entre pacientes y médicos, donde unas simples joyas compradas como regalo para un bebé contienen niveles de un metal altamente cancerígeno. 9.000 veces por encima del límite legal según el material. Exacto, una auténtica locura. Y donde, fíjate, de la noche a la mañana, ciudadanos con doble nacionalidad son retenidos en los aeropuertos sin previo aviso. Ya. Obligados a renunciar a sus derechos civiles antes de poder embarcar. Suena a película distópica, pero estas son exactamente las imágenes que nos plantea el material que vamos a analizar en profundidad hoy. Así es. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy es domingo 1 de marzo de 2026 y tenemos sobre la mesa un documento muy particular. Sí, muy denso. Vamos a sumergirnos en la transcripción de un video extenso del canal de YouTube Decoding China que lleva por título La operación Epic Fury de Trump arrasa Irán. ¿Es Pekín el siguiente? Y a ver, solo con el título ya sabemos que no estamos ante una lectura precisamente ligera ni neutral. Claro, y por eso mismo, antes de adentrarnos en los detalles, creo que es vital establecer la misión de este análisis a fondo para quienes nos escuchan. Totalmente. El material de origen que estamos manejando hoy tiene una carga política innegable. Presenta unas opiniones muy marcadas y un tono marcadamente crítico, casi beligerante hacia el gobierno chino. Y nuestro objetivo aquí, hoy, no es tomar partido. No estamos aquí para validar ni para desmentir estas posturas. Eso es importante dejarlo claro. Lo que vamos a hacer es desglosar las afirmaciones, los datos concretos y los incidentes que describe esta fuente. Queremos entender el panorama de tensión social y económica que el autor del vídeo está intentando dibujar, Claro. manteniéndonos totalmente neutrales. Es, en el fondo, un ejercicio de comprensión de una narrativa muy específica. Y es una narrativa a la que merece la pena prestar atención, especialmente para nuestra audiencia, para quienes siguen de cerca la macroeconomía y los temas sociales. Porque más allá de los grandes titulares a los que estamos acostumbrados, ya sabes, cumbres internacionales o grandes tratados comerciales. Sí, la geopolítica de altas esferas. Exacto. Este vídeo desciende al nivel de la calle. Detalla el día a día, la economía doméstica, el bolsillo de los ciudadanos y las fricciones urbanas en China. Ofrece una perspectiva poco común sobre la estabilidad interna del país y se pregunta constantemente por qué están ocurriendo estas cosas precisamente ahora. Así que bueno, si te parece, empezamos por la seguridad en las calles. Perfecto. Que es donde la fuente sitúa lo que llama un verdadero polvorín social. El vídeo afirma cosas que, de entrada, chocan bastante. Sí, sorprende mucho. Por ejemplo, asegura que en varias ciudades importantes, los grandes hospitales han empezado a realizar simulacros antidisturbios públicos. Fíjate, hablamos de espacios que tradicionalmente son estrictamente civiles, diseñados para curar, no para el combate urbano. Eso es. Además, menciona que los controles de identidad se han vuelto tan exhaustivos y tan rutinarios que están colapsando los desplazamientos diarios de la gente. Cita el metro de Pekín, señalando específicamente los trasbordos de las líneas 5, 15, 10 y 17, donde las inspecciones son constantes. La gran pregunta que uno se hace al leer esto es, a ver, ¿por qué ahora? Si conectamos estos datos con el panorama general que plantea la tesis del autor, el análisis sugiere que este nivel de seguridad extrema no está diseñado para proteger al país de amenazas externas. Ya. Más bien sería una preparación directa del Estado para contener posibles disturbios internos. El vídeo, de hecho, utiliza una metáfora muy visual a lo largo de todo su metraje. Describe al país como una olla a presión. Una olla a presión, sí. Una olla que lleva demasiado tiempo al fuego y que tiene la válvula obstruida. Según este informe, hay una presencia visible y constante de personal de mantenimiento del orden en las calles. Y esto indicaría, bajo esta perspectiva analítica, que las autoridades anticipan que la presión social derivada de la economía podría desbordarse en cualquier momento y, bueno, están tomando posiciones. Pero a ver, protestas laborales y descontento ha habido siempre en mayor o menor medida. ¿Qué hace que los incidentes que describe la fuente sean diferentes?
porque el documento enumera protestas muy concretas que, según relata, ocurrieron hace apenas unos meses, en diciembre de 2025. Habla de protestas simultáneas de repartidores en provincias tan dispares como Sichuan, Hunan, Shenzhen y Shandong. Menciona que el motivo son las métricas asfixiantes de los algoritmos de las aplicaciones. Claro, la presión tecnológica. Sí, y una prohibición repentina del uso de patinetes eléctricos en ciertas zonas urbanas, lo que básicamente fulmina la capacidad de estos trabajadores para ganarse la vida. Lógico. También habla de trabajadores de saneamiento, barrenderos, exigiendo salarios atrasados frente a oficinas gubernamentales. Y luego, en un ámbito totalmente distinto, detalla una redada enorme a mediados de ese mismo mes contra comunidades cristianas clandestinas en el este del país, afirmando que se desplegaron más de 1000 policías. O sea, parece que tocan frentes muy distintos. Fíjate que ese es el punto clave de toda esta sección para quienes nos escuchan. La narrativa que nos plantean aquí no describe un movimiento organizado o unificado. No hay una cabeza visible. Exacto. No hay un sindicato nacional liderando esto, ni un líder político opositor. Al contrario, la fuente habla de cientos de chispas aisladas. Por un lado, señala el agotamiento colectivo de sectores que tradicionalmente han sido muy pasivos y resilientes, como los repartidores o los trabajadores de limpieza. Ya. Y por otro lado, y aquí está verdaderamente el trasfondo económico, el documento sugiere que existe una crisis fiscal profundísima en los gobiernos locales. Una falta de liquidez brutal. Sí, históricamente los municipios chinos se financiaban vendiendo terrenos a las inmobiliarias, pero claro, con la crisis del ladrillo, esas arcas están vacías. El resultado, según el vídeo, es que los ayuntamientos son incapaces de pagar a los trabajadores de servicios básicos. Esta combinación de factores, de precariedad y de falta de fondos públicos, genera un temor a las multitudes tan grande en las autoridades que llevó, por ejemplo, a la cancelación abrupta de las celebraciones de Nochevieja para recibir este año 2026 en varias ciudades importantes. Y oficialmente la versión fue la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana, ¿no? Eso es. Pero la lectura que hace el vídeo, el análisis que nos presenta, es que el verdadero miedo era la aglomeración de ciudadanos descontentos en un mismo espacio. Y aquí es donde el material da un giro bastante llamativo y conecta esta supuesta fragilidad interna con la política internacional. El vídeo introduce una supuesta operación militar estadounidense en Irán, a la que bautiza como Operación Epic Fury. Operación Epic Fury, sí. Describe cómo bombarderos B-2 y misiles Tomahawk habrían destruido instalaciones nucleares clave en Fordo y Natanz. Y ojo, hay que aclarar inmediatamente para nuestra audiencia que esto es un escenario proyectado. Sí, importantísimo recalcar eso. Es un escenario hipotético o un recurso narrativo que utiliza el autor del vídeo. No estamos hablando de un evento histórico real que haya sucedido. Pero lo que la fuente subraya con muchísima fuerza es que, en su relato, los ciudadanos iraníes salían a las calles a celebrar esta intervención extranjera. Exactamente. Es fundamental entenderlo como un recurso retórico del autor. El creador del vídeo utiliza este escenario sobre Irán como un espejo gigante para China. Lo que expone el documento es que la mera circulación de esta idea, de esta noticia ficticia, generó una ola de reacciones reales en la red china. Claro. El argumento central del canal, aquí se resume en una frase que repiten bastante: el hoy de Teherán es el mañana de Pekín. Es una manera de teorizar que los sistemas políticos que desde fuera parecen inexpugnables, monolíticos y fuertemente armados, Sí. pueden ser en realidad extremadamente frágiles por dentro si pierden el apoyo de su base social. O sea, es una forma de protesta digital brutal, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de un entorno en Internet que está fuertemente vigilado. Muy censurado, sí. Las reacciones digitales que describe el informe son muy ilustrativas. El canal afirma que los internautas empezaron a inundar de mensajes de socorro escribiendo SOS en los vídeos de Donald Trump en las redes sociales chinas. Cuenta también que se viralizó un meme donde Trump dispara al sol. Y lo que me parece más curioso, fíjate, A ver, que la gente empezó a rescatar la famosísima canción olímpica de Pekín te da la bienvenida. Aquella canción de los Juegos de 2008 que era el orgullo nacional absoluto. sí, me acuerdo. Pues ahora, según la fuente, se estaba usando con un doble sentido, insinuando que estarían dispuestos a dar la bienvenida a un cambio drástico o incluso a una intervención externa. Es una reapropiación de los símbolos estatales para mostrar descontento, claramente. Y una rebeldía que, si seguimos el hilo de esta teoría, estaría traspasando la pantalla de los teléfonos móviles.
El análisis menciona un comportamiento social que, de ser generalizado, sería muy preocupante para cualquier gobierno. ¿A qué te refieres exactamente? Pues afirma que los ciudadanos están subiendo y compartiendo tutoriales de ingeniería casera en la plataforma Douyin. La versión china de TikTok. Eso es, tutoriales para fabricar armas caseras. Hablamos de cosas como ballestas de madera o tirachinas de alta tensión creados con poleas y resortes industriales. De nuevo, la narrativa del vídeo usa estos ejemplos para ilustrar de forma muy gráfica esa olla a presión a punto de estallar de la que hablábamos. Ya veo. Y hay una cita en el material que vertebra toda esta idea. Citan a un informante bajo el seudónimo de Jiang Ming. Supuestamente es alguien de dentro del sistema judicial chino. Y esta persona sugiere que existe una especie de expectación silenciosa entre sus colegas del sistema. Una espera tensa de que este año, el 2026, traiga consigo cambios estructurales masivos y definitivos en la forma en que se gobierna el país. Claro, pero si esa es la tensión que se respira, la siguiente pregunta lógica que debemos hacernos es cómo responde el Estado a nivel administrativo a todo esto. Y según la fuente, la respuesta ha sido un endurecimiento sin precedentes en las fronteras, llegando al punto de retener a ciudadanos. El material narra historias personales muy tensas sobre bloqueos en los aeropuertos. Sí, casos muy concretos. Detalla, por ejemplo, el caso de un hombre llamado Sam, un ciudadano australiano de origen chino, que a finales de septiembre de 2025 fue retenido en el aeropuerto de Shenyang cuando intentaba salir del país. Según el relato, las autoridades le obligaron a cancelar su vuelo, le impusieron una multa de 500 yuanes al día. Madre mía. Y le exigieron volver a su provincia natal, Henan, para cancelar oficialmente su registro familiar, lo que se conoce como hukou. Todo esto antes de permitirle volar de vuelta a Australia. Y también mencionan un caso similar de un residente de Shanghái con pasaporte europeo al que la policía fronteriza impidió la salida por mantener su registro activo. Para entender la gravedad de esto, creo que hay que detenerse un momento a explicar a quienes nos escuchan qué es exactamente el hukou, porque no tiene un equivalente directo en la mayoría de los países occidentales. Sí, por favor, aclaremos eso. El sistema hukou se estableció en la década de los 50 y funciona esencialmente como un pasaporte interno. No solo un empadronamiento de tu ciudad. Determina dónde puedes ir al colegio, dónde puedes recibir atención médica subsidiada, si puedes comprar una vivienda en una ciudad y, crucialmente, tus derechos a una pensión pública. O sea, tus derechos básicos. Totalmente. Si te cancelan el hukou, a efectos administrativos y de bienestar social dentro de China, dejas de existir. Y las cifras que aporta la fuente para respaldar que esto es una campaña sistemática son muy llamativas. El vídeo afirma que las intercepciones fronterizas han aumentado un 300% en el último año. Un 300%. Sí. Hablan de más de 8.300 personas inspeccionadas minuciosamente en los aeropuertos y de unas 3.700 a las que se les ha ordenado cancelar su registro familiar en un plazo improrrogable de 60 días. ¡Qué barbaridad! Solo en metrópolis financieras como Shanghái y Shenzhen, el canal asegura que se han cancelado más de 1.000 registros. A esto le suman la afirmación de que se han confiscado de manera sistemática los pasaportes de funcionarios, maestros de escuela y empleados de empresas estatales. Pero, a ver, obligar a alguien que ya vive en Australia o en Europa a cancelar su registro familiar suena a tirarse piedras sobre su propio tejado. ¿Qué gana el gobierno haciendo esto? Aparte de ganarse el enfado monumental de sus propios ciudadanos en la diáspora. A primera vista parece una medida totalmente contraproducente, sí. Pero si analizas los motivos según la lógica económica que plantea la fuente, hay dos razones principales que tienen mucho sentido desde la óptica de la supervivencia financiera del Estado. Te escucho. La primera es el control de capitales. Si limitas los movimientos de las personas, evitas que el dinero siga saliendo de un país que necesita liquidez urgente. Lógico. Pero la segunda razón, y aquí el análisis se vuelve mucho más agudo para nuestra audiencia interesada en economía, es una crisis inminente y muy profunda en el sistema de pensiones. China se enfrenta a un precipicio demográfico.